Bienvenidos a este nuevo video en el cual vamos a aprender de una vez por todas Display Flex. Para empezar, vean que yo tengo un section con la clase Flex padre y 4 divs hijos con la clase Flex hijo. Al Flex padre simplemente le di bordes de 3 píxeles rojo y un pequeño padding, y a todos los Flex hijos le di estos anchos de este tamaño, un background color orange, bordes negros y un font size para que ese número se vea bien. Ahora, para entender cómo funciona Display Flex, nosotros tenemos que tener en cuenta que sí o sí necesitamos un padre, bien, un papá. En este caso, este section con la clase Flex-padre vendría a ser el papá de nuestros hijitos divs, que son 4, con la clase Flex-hijo, bien. Para trabajar con Display Flex siempre vamos a trabajar con el padre. Es muy importante que le demos la propiedad display con su valor en flex al padre. Y vean qué es lo que está ocurriendo aquí. Nuestros elementos se posicionaron uno al lado del otro, es decir, en el eje horizontal, en el eje de las X. Esto es porque flex actúa por defecto junto a otra propiedad que se llama flex direction. Fíjense que si escribimos flex direction y presionamos enter, automáticamente se nos autocompleta todos los valores que tiene esta propiedad, que por defecto está en row, como pueden ver. Fíjense que si quito este flex direction no pasa absolutamente nada, el display flex sigue actuando, y si le vuelvo a poner esta propiedad con este valor tampoco pasa nada. Esto es porque display flex actúa junto a este flex direction en row, es decir, en fila o en el eje X o el eje horizontal. Por lo tanto, al activar la propiedad display flex en el flex padre, lo que está pasando es que por defecto se le pone un flex direction en row. Esto permite que nuestros flex hijos, como pueden ver acá, 1, 2, 3 y 4, se alineen uno al lado del otro, bien. Aquí vamos a hacer un poco más de espacio. Ahora bien, este flex direction no solamente tiene la propiedad de row, tiene la propiedad también de columna. Y como pueden ver, ahora nuestros elementos se cambian a su disposición original, es decir, en columna. Nosotros podemos decidir en base al flex direction si tenerlo en row, lo cual daría exactamente igual poner esta propiedad si lo queremos en row, ya que sepan que por defecto este flex direction actúa en row. Si lo quitamos no pasa nada. Así que tenemos columna y luego column reverse. Vean que ahora nuestros elementos hijos cambiaron de lugar. Ahora el elemento número 1 empieza abajo, el segundo a más arriba, el tercero y el cuarto, ¿sí? Fíjense que con la propiedad column normal lo que está pasando es que tenemos los elementos desde el primer elemento arriba y abajo sucesivamente, bien. Ahora bien, row funciona también exactamente igual. Tiene su otro valor que es row reverse. Fíjense que si ponemos este valor, lo que está pasando es que ahora nuestros elementos se están alineando en forma de reversa, bien. Vean que si le quitamos, ahora se están alineando normalmente. Vamos a dejar comentada la propiedad flex direction en column y en row, ya que da exactamente igual ponerle row o no, ya que como saben, display flex actúa con un flex direction en row por defecto. Ahora, además de poder establecer nuestros elementos en columna, es decir, uno debajo del otro, o en fila, o en row, uno al lado del otro, nosotros podemos especificarle un gap. ¿Qué es un gap? Es un espaciado entre cada uno de los elementos, ¿sí? Fíjense que si le doy 10 píxeles, nuestros elementos están espaciando 10 píxeles, pero es importante tener en cuenta de que es necesario que nuestro flex padre, es decir, esta caja con bordes rojos, tenga el espacio suficiente para que nuestros elementos que están dentro de ella puedan espaciarse. Fíjense si le damos 20 píxeles, 30 píxeles, 50 píxeles, 100 píxeles. Ahora, en lugar de espaciarse los elementos, lo que está pasando es que se están reduciendo su tamaño, debido a que la caja no es lo suficientemente grande y por ende un gap de 100 píxeles lo que hace es reducir el tamaño de los elementos para poder brindarle ese espaciado. Simplemente le vamos a dejar en 10 píxeles, o mejor lo vamos a comentar a la propiedad para poder ver ahora otra propiedad súper importante que con la cual van a trabajar siempre con Display Flex es Justify Content. Justify Content
alinea a los elementos en el eje en el cual está establecido nuestro flex direction. Es decir, si nuestro flex direction está en row, Justify Content va a alinear a nuestros elementos en el eje de las rows, es decir, el eje horizontal. Fíjense que si le pongo space between, este valor lo que está haciendo es simplemente darle un espaciado a todos nuestros elementos con el fin de que cada uno de ellos se separe entre sí. Y luego tenemos el space around, que lo que hace es que deja un pequeño espaciado tanto a la izquierda como a la derecha de nuestros flex items hijos, y entre cada uno de ellos vean que hay un espaciado un poquito más grande. Luego tenemos space evenly, que esto lo que hace es literalmente darle un espaciado tanto al inicio como entre cada uno de nuestros elementos y al final exactamente del mismo tamaño. Luego tenemos la propiedad Align Items. Align Items lo que hace es alinear a nuestros elementos en el eje contrario en el cual está establecido nuestro Flex Direction. En este caso nuestro Flex Direction está por defecto en row, entonces quiere decir que Align Items va a alinear a nuestros elementos en el eje de las Y. Pero vean que nuestra caja roja de bordes rojos es demasiado pequeñita, así que le vamos a dar una altura para que se pueda ver mucho mejor el alineamiento. Ahí le dimos 400 píxeles de altura y por lo tanto ahora yo puedo alinear a estos 4 flex hijos tan bonitos como se lo ve ahí. Los puedo alinear al centro, al final o al comienzo, ¿sí? Fíjense que si en Align Items le pongo Center, se van al centro. Si le pongo Start, Flex Start, se quedan en el inicio. Si le pongo Flex End, se van hacia el final, ¿sí? Así que por lo pronto vamos a comentar esta propiedad de Align Items y vamos a investigar qué más nos ofrece Display Flex. Display Flex nos ofrece también la posibilidad de crear, por ejemplo, una galería de imágenes bastante simple como esta que está acá. Imaginemos que estas son imágenes, pero vean que en cuanto yo hago más pequeño el tamaño de la pantalla, literalmente no se está adaptando, es decir, simplemente las imágenes o estas cajas naranjas se están aplastando. Para solucionar eso, Flex tiene una propiedad que se llama Flex Grab, que por defecto está en su valor no grab, es decir, que no va a permitir que nuestras imágenes se tiren hacia abajo conforme ya no tengan más espacio. Pero si le cambiamos este valor de no grab por grab, vean lo que va a pasar ahora. Conforme cada una de nuestras imágenes ya no tiene tanto espacio, simplemente se van tirando hacia abajo. Luego tenemos las propiedades Justify Content y Align Content, ¿sí? Vean qué pasa cuando nosotros le pusimos Flex Grab a esta pequeña grilla de Flex. En este caso nuestras cajas están como muy separadas. Si nosotros queremos alinearlas en el eje de las Y, simplemente tenemos que utilizar Align Content. Align Content funciona exactamente igual que Align Items, es decir, si nuestro Flex Direction está establecido en row, es decir, en el eje horizontal, Align Content va a alinear a nuestros elementos en el eje de las Y. Y fíjense que si le pongo Center, lo que está pasando es que nuestros elementos se están alineando y se están pegando uno del otro, ¿sí? Asimismo también podríamos utilizar en lugar de este Justify Content Space Evenly, podríamos darle simplemente Center y vean cómo nuestros elementos ya se centraron y se pegaron todos juntitos, ¿sí? Pero en este caso yo quiero darle un Space Around, o tal vez nos interese también darle un Center y aquí debajo ponerle un gap de 10 píxeles y vean cómo tenemos ahí una pequeña grilla un poco curiosa, pero es algo que se puede hacer con Display Flex. Así que por el momento vamos a dejarle en Space Evenly y a esta propiedad Align Content la vamos a comentar. Vamos a comentar este gap y vamos a hacer más grande el tamaño de la pantalla. Además de estas propiedades que acabamos de ver, que son propiedades exclusivas que tenemos que darle al Flex Papá o al Flex Padre, los Flex Items hijos, como en este caso cada uno de estos div, también tienen sus propiedades de flex con las cuales se puede trabajar. Vean que si yo selecciono a mi flex hijo con el selector NTH Child y le digo que a mi primer elemento flex hijo quiero darle un flex grow de 1,
vean lo que está pasando. Mi elemento flex hijo número 1 está creciendo un poco más que todos los demás hermanitos que tiene, ¿sí? Ya que la propiedad flex grow se encarga de eso. Si copiamos este selector y lo pegamos abajo, y en lugar de 1 le decimos 2, vean que ahora también mi elemento, mi hijo flex hijo número 2, también está ocupando un espacio un poquito más grande que el 3 y el 4, ¿sí? En este caso, como el 1 y el 2 tienen un flex grow de 1, ambos se están repartiendo exactamente el mismo espacio. Vean que en cuanto yo le ponga a flex, el flex grow de mi hijo número 2, le pongo en 3 por ejemplo, vean que ahora que mi hijo número 2 está ocupando un porcentaje de espacio mucho mayor y mi flex hijo número 1 simplemente está ocupando un poquito menos. Y si le cambiamos de 1 a 2, a 3, a 4, vean cómo se van repartiendo entre cada uno de ellos el espaciado, ¿sí? De momento vamos a comentar cada una de estas propiedades. Y además de flex grow tenemos otra propiedad que se llama flex basis. Esta propiedad flex basis nos permite establecerle un tamaño de ancho específico a mi flex hijo, bien. En este caso, supongamos que yo quiero darle a mi flex hijo número 1 un 25%. Vean que ahí mi flex hijo número 1 acaba de crecer un poquito más. Es muy sutil la diferencia, así que le vamos a dar en lugar de 25, 55%. Y voy a descomentar mi flex grab, que lo comenté sin querer. Y vean cómo se está interaccionando todo esto, ¿sí? Mi grilla de flex se sigue adaptando debido a que le activamos el valor de grab al flex padre, ¿sí? Por ende, eso hace que no se rompa, a pesar de que mi hijo número 1 está ocupando mucho más espacio que sus hermanitos. Y vean qué pasa si a mi hijo flex número 2 también le doy un flex basis. A ambos les voy a dar de 50%. Y vean que ambos están ocupando el 50% de su flex papá, de este con bordes rojos. Y el flex hijo número 1 está arriba solito debido a que ya no entran, es decir, no tiene espacio para albergar al 1 y al 2 en la parte superior, y por ende se tiró hacia abajo el 2 y el 1 se quedó arriba solito. Vean que si yo hago más pequeñito esto, mis flex hijos, tanto el 1 como el 2, siguen ocupando un 50%, solo que cada vez se van haciendo más pequeños debido a que el tamaño de la pantalla también va en decremento, ¿sí? Así que para esto sirve la propiedad flex basis. Y vean que con el flex grab, con su valor en grab, lo que estamos obteniendo es un diseño en el cual mis hijos 1 y 2 están ocupando un poco más de espacio que el 3 y 4. Y además de eso, con el flex grab evitamos que se rompa nuestra grilla, bien. Así que por el momento vamos a comentar esta propiedad también. Luego tenemos la propiedad flex shrink, ¿sí? Pero para poder utilizarla vamos a comentar este flex grab. Control K, Control C, y aquí debajo al elemento número 1 le podemos poner un flex shrink con un valor de 3. Esta propiedad flex shrink sirve para especificarle a flex cuánto queremos que cierto elemento se haga más pequeñito en proporción al tamaño de la pantalla. Vean que si yo hago más pequeña mi pantalla, el elemento 1, acá pueden ver, le puse un flex shrink de 3. Por lo tanto, va a ser ese elemento el que se va a encoger más en proporción a sus otros 3 hermanitos. Y como pueden ver, conforme la pantalla se hace más pequeñita, el elemento número 1 es el que está encogiéndose a un mayor porcentaje que sus otros 3 hermanitos, ¿sí? Así que para eso sirve flex shrink. Vamos a comentar. Y por último tenemos que ver un shorthand que se llama flex flow, que nos permite abreviar tanto el valor de flex direction como el valor de flex grab, ¿sí? Fíjense que como primer valor tenemos que ponerle ya sea row o column. En este caso yo le voy a dejar el row, y como segundo valor tenemos que ponerle si queremos que sea un grab o no grab. En este caso le voy a decir que sea un grab, es decir, que nuestros elementos se vayan tirando hacia abajo conforme ya no haya más espacio en la pantalla. Y vean que ahora tenemos estas dos propiedades, flex direction en row y un flex grab con su valor en grab, abreviadas en una sola propiedad. Y conforme la pantalla se hace más pequeñita, vean cómo nuestros elementos se van tirando hacia abajo, evitando que nuestro layout se desarme, ¿sí? Así que estas son
todas las propiedades que podemos utilizar cuando estamos trabajando con DisplayFlex. Espero que esta guía, este tutorial te haya servido, y si es así, hacémelo saber en la caja de comentarios y dale un pequeño golpe a ese botón de like y al de suscripción. Y sin más que decir, nos vemos.